Las imágenes son impactantes y tienen que ver con el momento exacto en el que un camión cisterna implosionó porque están trabajando afuera y adentro también en la soldadura. De repente se ve de qué manera explota y una persona falleció. El relato ya nos tiene Juan Salinas en vivo desde la zona de Villa Elisa. Juan, comentanos cuándo ocurrió, cómo ocurrió y la víctima, en este caso fatal, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Es así, estamos en la ciudad de Villa Elisa, a unos 50 metros de la transitada avenida Paso Medín, como se lo conoce aquí. Es en esta calle, estamos viendo ya lo que dejó este siniestro, Carlos. Prácticamente la cuadra ennegrecida por lo que fue este incendio. Ahí vemos un vehículo que fue totalmente consumido por las llamas debido a la explosión que ocurrió el sábado último, este sábado 5 de agosto, digo bien, a las 17 horas más o menos. Esto ocurría cuando dos camiones cisternas que estaban aquí estacionados en este mismo sitio donde estamos viendo en imágenes, ahí inclusive se ve una cubierta. Aparentemente uno de los trabajadores intentó hacer un trabajo de soldadura sobre lo que es el tanque de uno de los camiones, y en ese momento se da esta gran explosión que termina ocasionando estos daños, Carlos, y lastimosamente dejó una persona fallecida que fue encontrada entre la cabina del camión y la cisterna. En ese espacio fue encontrada. Otra persona se encuentra internada en grave estado ahora mismo, y otra persona que aparentemente también sufrió varias quemaduras. Ahora lo que se está investigando, Carlos, es que si ese camión que explotó primeramente tenía o no combustible dentro. Es lo que mencionaba el comisario, el jefe de la comisaría 13 de Villa Elisa. Se están realizando los peritajes para determinar si había o no combustible dentro de cisterna de este camión. Escuchemos lo que mencionaba. Sí, el fiscal, o sea que la fiscal ordenó ya el traslado hasta la comisaría. Ayer se hizo en el lugar, personal de criminalística ya realizó la verificación del por qué fue la explosión, y hoy estamos aguardando al personal de INTN para que ellos puedan verificar si contiene todavía combustible, nafta o algo adentro y la cantidad que tiene. Eso estamos aguardando al personal de INTN. Comisario, de acuerdo a las pericias preliminares, ¿se puede más o menos presumir o determinar ya una causa por qué ocurrió la explosión? O sea que mi presunción, yo llegué en el lugar y encontré cable enchufado de la casa que estaba ahí al lado y que va encima del camión, y encontramos también electrodo, y esos son lo que nosotros encontramos en el lugar, que a mí me hace presumir que el señor estaba soldando o iba a soldar o empezando a hacer ese trabajo. O sea, comisario, ¿hay elementos para presumir que hayan, como te digo, estando haciendo sin tomar las precauciones debidas en este caso? A simple vista, sí, son presunciones mías, ¿verdad? Vamos a decir que iban a realizar o empezar a realizar, vamos a decir, el trabajo. Ahora, comisario, lastimosamente hablamos de una persona fallecida, a otra persona que está con graves quemaduras. ¿Qué se sabe del estado de salud de este? Sí, lastimosamente tenemos un fallecido, el señor Elvio Estigarribia, de 49 años de edad, y también el 75% de quemadura tiene el señor Eugenio, que es el dueño de casa, y el señor Isabelino Olmedo, 32 años, que es de Yaguarón, que es dueño del vehículo, y el señor estaba trabajando con el señor Elvio, el fallecido, estaba trabajando arriba del camión, según los vecinos. Comisario, ¿era encima de este camión que estamos viendo o encima de aquel que está al lado del...? No, este camión del señor Isabelino, el dueño, Enercon, tiene la inscripción de Enercon en el tanque, y el señor estaba trabajando. Dice la señora, la dueña de casa, dice que raras veces viene este vehículo, o sea que vino para que haga un trabajo el señor Elvio, haga un trabajo de soldadura por el camión. Comisario, ¿fue este camión que explotó primeramente y el fuego se expandió aquí, lo explotaron los dos en simultáneo? Así mismo, no. Este es el camión primero que explotó.
donde estaban los señores trabajando. Este es el que explotó. El comisario Minciades Vega mencionaba esto, Carlos, se sigue investigando cómo pudieron haber ocurrido estos hechos. De acuerdo a lo que mencionaba, aparentemente se dieron todas las condiciones para que ocurra este siniestro. Por lo que vemos en los videos proporcionados por los vecinos, toda la cuadra se vio afectada, Carlos, por estas llamas que prácticamente convirtieron esta calle en un infierno. Yo te quiero mostrar y le quiero mostrar también a la teleaudiencia, estamos viendo en imágenes, la magnitud de hasta dónde llegó el fuego, hasta qué altura. Vemos ahí las hojas, prácticamente los cables también dañados. Incluso los equipamientos de circuito cerrado de viviendas aledañas se vieron afectados. Miren cómo quedó esta cámara, totalmente derretida por el fuego. O sea, el calor, compañeros, que había en ese momento aquí era una temperatura extrema. Miren cómo quedaron las cámaras, los caños. Pero los decime, caños cómo quedaron. Juan, hasta... sí, decime, ¿el camión que explotó no tenía combustible o sí? ¿O simplemente por los remanentes y el gas que tenía adentro explotó? Es justamente eso lo que se está investigando, Carlos. Si ese camión contenía o no combustible. Tienes tres partes, vamos a decirle, la cisterna. Aparentemente el camión, nosotros estuvimos ahí en la comisaría y el olor a combustible que se sentía en la zona era muy fuerte. Todo parece indicar que el camión contenía combustible. Es lo que se está investigando, se está esperando a que la gente del INTN acuda hasta la comisaría 13 para realizar las pericias correspondientes y ver si son los remanentes lo que causó el incendio o si realmente había líquido combustible en ese camión cisterna. Eso es lo que se está investigando. Nosotros conversamos con la señora Elba, que es la cuñada de una de las personas que se encuentra heridas e internadas ahora en el hospital, y ella comentaba que más o menos a las 5 de la tarde se dio esa explosión. Todavía siguen tratando de ver cómo fue que ocurrió. Escuchemos lo que mencionaba la señora. Y escuché una explosión, ¿verdad? Y le llamé a mi hermana y ahí escuché los griteríos. Entonces yo entré en mi pieza rápido, me coloqué una chatita y vine corriendo. Y encontré todo ya, pero en ese momento nosotros no pudimos hablar de nada, ¿verdad? Porque todo fue... Todo se estaba quemando en ese Todo momento. se estaba ardiendo acá, ¿verdad? Entonces, lo que escuché que mi hermana dijo que ellos estaban sentadas ahí con la esposa del finado, ¿verdad? Y ese auto estaba acá. Este auto que está adentro estaba acá. Acá estaba. En la calle. Acá estaba. Acá mismo estaba estacionado. Acá mismo. Y mi cuñado estaba trabajando por una copla allá. Y tengo entendido que al finado le llamó un tercero, ¿verdad? Y vino junto a él ese. Y el finado le dijo a mi hermana que si podía usar su corriente para soldar algo. Entonces le dijo a mi hermana, sí. Y enchufó allá una larga y no sé qué es lo que hizo, no sé, yo no sé qué es lo que pasó. Ahí ya explotó todo. Y ahí, y yo desde mi casa escuché la explosión y le llamé a mi hermana y cuando le llamé yo ya escuché griterío y ahí ya vine corriendo. ¿Vos ya le encontraste acá a la persona al final, todo calcinado? ¿Cómo fue? No. Nosotros no pudimos acercar acá porque la policía y los bomberos ya pusieron la cinta allá, rapidísimo todo fue. Y nadie se podía acercar acá, solo ellos. Y después pudieron apagar el fuego porque estaba ardiendo, ¿verdad? Y después, así lo que encontraron al finado entre la cabina y el tanque. Y mi cuñado ya le llevó su hijo al hospital, ¿verdad? ¿Cómo está tu cuñado de salud? ¿Qué sabes de él? Ayer a las 5:30 mi hermana entró junto a él y dice que la doctora le dijo que está grave. 72 horas cruciales tenemos. Prácticamente la mayor parte del cuerpo con quemaduras graves. Él se quema, tengo entendido que se quemó por parte, pero la quemadura de adentro es lo que no se puede medir, todavía no se sabe hasta dónde y cómo. Es lo más grave que él tiene. Prácticamente el 75% del cuerpo, decían. Así decían, sí, así mismo. Pero señora, estos camiones probablemente cargados suelen venir por acá, suelen estar... ¿Es la primera vez que llegaron acá? El camión que estaba ahí es de mi cuñado, de mi hermana y de mi cuñado.
pero ese estaba vacío, lavado, preparado ya para cargar hoy, ¿verdad? Hoy tenían que cargar. Hoy tenía que cargar. Pero el que estaba adelante, yo no sé. Ese es un desconocido. La primera vez yo vi ese camión. Yo no le conozco ni al dueño ni nada. El dueño también está en terapia intermedia. Tan grande fue este siniestro, Carlos, que la persona que se encuentra internada en este momento tiene quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 80% del cuerpo. Nosotros también conversábamos con el doctor Saúl Zaputovich, que mencionaba que son horas cruciales las que se debe esperar para saber la evolución del paciente. Estaban internados ambos, uno de ellos con 35% de superficie corporal comprometida y el otro con 30%. El de 35% está en la unidad de cuidados intensivos, el otro está en terapia intermedia. Están en estado crítico, primero por el porcentaje de quemadura y también principalmente por el compromiso de vías aéreas al afectar la parte del rostro también, ¿verdad? Entonces eso hace que se vuelva bastante crítico y que la evolución sea hora a hora, día tras día. En la mañana hoy van a entrar a quirófano, van a tener una reevaluación y tiene un pronóstico reservado en estado crítico. Como te dije, esto es hora a hora, día a día, y que estas primeras 24 a 48 horas son fundamentales y hay que ir, ellos están en monitoreo las 24 horas, están por el momento estables, pero el estado es crítico. Ya estando aquí en la zona, Carlos, de la audiencia, tenemos que mencionar que los vecinos aquí de la cuadra se acercaron hasta nosotros con intenciones de realizar una denuncia, de brindar también sus declaraciones para aclarar también esta cuestión. Ellos mencionaron, Carlos, que en horas posteriores a todo esto que pasó, supuestamente varias personas sacaron bidones de combustible de la casa en cuestión, ¿verdad? Siempre aclararon esto también, que esto es de acuerdo a lo que mencionaron los vecinos. Nosotros tenemos una nota también que pudimos recolectar aquí con ellos, explicando esto que mencionábamos y la denuncia que ellos realizaban. Muchísimos videos hay. Acá estábamos todos, le vamos a pasar todos los videos. ¿Hay videos de que...? Sí, hay. Mire cómo corren. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No, y estamos hablando ya, así... Lloraron, ellos suplicaron para que, por lo que pasó, y ahora ellos vienen a decir que no pasó nada. Hay videos, tenemos, le vamos a pasar para ver cómo están mintiendo. Es lo que mencionaban los vecinos, compañeros. Nosotros también estuvimos acá conversando con ellos. Mencionaban una casa en cuestión, a una señora también en cuestión, de que supuestamente en dicha casa a la que fueron llevados estos bidones con combustible. Fuimos para conversar con ella, con esta señora, y se produjo una especie de careo ahí entre los vecinos. Compañeros, escuchemos ese momento. Una desgracia a nuestro vecino tan trabajador. Terrible es lo que le sucedió al señor. ¿Ustedes tuvieron que correr todos en algún momento? Sí, nos corrimos todos hacia allá nosotros. Teníamos que, no sabíamos lo que pasó, pero agarró todo el humo. Y nos fuimos todos corriendo. Así es. Los vecinos acá ellos dijeron de que supuestamente ayer a la noche trajeron combustible de acá, metieron acá. No, nada que ver. ¿Qué vamos a traer de ahí? Si se quemaron todo, ellos corrieron todo lo de su casa. Nosotros salimos a las 5:30 de amaneciendo sábado. Ese auto, o sea, el camión cisterna ya estaba. Y estaba con la puerta abierta y le dije a mi marido, qué raro que el camión cisterna del vecino está abierto. Le digo, ¿no será porque se le entró? Y porque nadie está en su casa. Y después, toda la mañana estaba ese camión ahí. Después pasó, a eso de las 5 de la tarde pasó lo que pasó. ¿Suele estar nomás lo de esos camiones? Sí, claro que sí, suele estar. Siempre nomás no es la primera vez, ni vecinos saben, muchas personas vieron, todos saben. Después, anoche empezaron a cargar combustible acá al lado del vecino y nos reunimos los vecinos y nos fuimos. ¿Esa casa donde ocurrió todo el...? Sí, señor, sí, así es. ¿Sacaron combustible de ahí? Sí, por detrás de la casa sacaron combustible, nos fuimos todos los vecinos
nos reunimos, nos fuimos y le exigimos que saquen todo de la casa, o que íbamos a llamar a la prensa o a la policía. O sea, ahí también almacenan combustible. Sí, así es, sí. Tienen depósito. Sí. Y querían, y eso son evidencias que querían ocultar. Y a una bomba de tiempo de acá al lado de nuestra casa. Y nos agredieron todos los vecinos, ahí el dueño de casa, para el colmo. Bueno, esta es la situación que se vive aquí, Carlos, en este barrio de la ciudad de Villa Elisa, posterior a esta tragedia que ocurría el día sábado en horas de la tarde. Lastimosamente hablamos de una persona fallecida, de 2 personas que se encuentran internadas en grave estado. Te escucho, Judith. ¿Ya se sabe a qué empresa pertenece este camión que explotó? Sería una empresa, Judith, no sé si puedo mencionar el nombre, lo que mencionó el comisario en la nota, Enercon, algo por el estilo. Valga la aclaración, ¿verdad? Que no estoy recordando bien, pero creo que esa era la empresa a la que pertenecía, o al menos ese escrito tenía el cisterna del camión. ¿Y no se sabe si la empresa tenía conocimiento de que estaba en ese punto el camión? No se sabe. Lo que se sabe, Judith, es que una de las personas o una de las partes ya fue a la comisaría a realizar la denuncia, presentó los papeles del seguro, todo para que el seguro corra con los gastos. Ahora, del otro camión, del propietario del otro camión, no se sabe absolutamente nada todavía. Híjole, ¿qué tipo de combustible era? Es lo que mencionaba Juan? El comisario. Probablemente, y por la magnitud de lo que fue la explosión y lo rápido que se expandió, sería nafta, Judith, probablemente. Bueno, por el olor que nosotros también logramos percibir ya en la comisaría donde está el camión y aquí en la zona, porque se sigue oliendo eso, sería nafta. Claro, acá fundamental va a ser el relato del sobreviviente, el que mejor está. El que se ve ahí en el video corriendo, exactamente, ¿verdad? En llamas. El primero que sale... Ahí se ve uno falleció. En el video abajo. El otro, que es dueño, el que estaba allí, que está en grave estado, más del 70% del cuerpo quemado, es gravísimo en casos de quemadura. Y el otro, ahí está, que salta, corre y se saca la remera. Se saca la ropa que tenía, sí, la remera. La piel. Igual sigue, fíjense, el cabello se sigue quemando. Ahí se apagó. Y ahí se apagó. Sí. Él es el que aparentemente después sube en un vehículo y recibe asistencia. Y él es el que puede contar realmente qué fue lo que pasó, del por qué estaban haciendo ese trabajo, qué tipo de trabajo, era adentro, era afuera, qué tipo de combustible. Fundamental su relato para entender y saber. Hace poco tiempo, unos meses atrás, ¿te acordás un caso similar dentro de una que estaban trabajando también con un tanque? Y finalmente terminó explotando, afectó a todos los vecinos. Y nos decía el intendente de Villa Elisa, es una bomba de tiempo, hay que regular esta situación porque todos los camioneros van en algún sector de Villa Elisa, algunos inclusive tienen una especie de parque cerrado donde uno está al lado del otro a la noche. Compañeros. Terminan haciendo de todo y evidentemente... Juan, aguantanos un rato, Juan. Sí. Porque ahora vamos a conocer un poco más de cerca sobre lo que pasó. Vamos a escuchar el testimonio del hermano del que está internado con graves quemaduras. Juan Agüero es su nombre, ¿verdad? Miguel Agüero. Bueno, en instante vamos a retomar el contacto con él porque se cortó la llamada y de paso seguimos repasando las imágenes con usted para que tengan ustedes una idea de la magnitud de la explosión y del incendio. Esa parte que brilla ahí que están viendo ustedes que corrió es el fuego. Imagínense, y había viviendas muy cercas. Impresionante realmente lo que se terminó dando. Ahora, discúlpame que vuelva a preguntar, Juan, ¿en qué parte mismo estaba la persona que perdió la vida? ¿Dentro del camión? La persona que perdió la vida aparentemente iba a realizar un trabajo de soldadura sobre lo que sería el tanque de este camión cisterna y fue encontrado su cuerpo entre la cabina y el tanque, en ese espacio que existe. ¿Y qué se sabe si estaban cargados de combustible o hasta qué punto o estaban solamente remanentes? Y eso es lo que se queda a definir, Judith. La gente del INTN tiene que determinar si estaba cargado el camión o hasta qué punto, o si solamente era remanentes. Nosotros aquí se nos acercó un vecino cuya vivienda fue prácticamente rodeada por el fuego y nos contó acá cómo tuvo que hacer para escapar de estas llamas. Y me dicen que si tenemos tiempo, Juan, aguantanos nos cuenta un poquito acá. Aguantanos, sí. Juan, lo tenemos a Miguel Agüero. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, una manera de decir, porque el hermano tuyo es el que está en terapia intensiva, don Miguel. Sí, señor, así mismo. Decime, ¿qué información tenés de qué trabajo él estaba haciendo allí?
Y la verdad, yo este tema no tengo, pero él tiene su camión propio que tiene cisterna él. Ujú. Ah, él trabaja para un emblema y hace transporte de combustible. Exactamente, así seguramente que es, pero es el dueño del camión, él tiene un camión cisterna que es de él. Ah, y ese fue el que explotó, don Miguel. Aparentemente que no es de él, el otro que estaba trabajando por él, lo que explotó y alcanzó su camión de él. Ah, pero él estaba también ahí haciendo el trabajo. No, él estaba dentro de su casa. Me dijeron, señora, yo cuando sé, porque yo ya me fui tarde, estaba trabajando también y me fui ya tarde. Ah, entonces él no estaba haciendo los trabajos y aparentemente le alcanzó el fuego a él y a su camión. Exactamente, así mismo. Así es lo que yo escuché, ¿verdad? Así relataron los vecinos y eso, y su señora, lo que está de ellos, ¿verdad? Totalmente. ¿Vos ya te fuiste al hospital a verlo? Y la verdad, así no se puede entrar junto a él. Todavía no recibe disculpas. ¿Y qué fue lo último que supiste vos sobre el reporte médico? Y hoy por lo menos tenía que entrar en quirófano. Ya. Según escuchamos al médico, bastante delicada su situación. Esa misma información también te dijeron. Sí, así mismo me dijeron. Estamos rezando por él. Se recupere otra vez, porque es muy difícil, dice que eso es situación. Tengo entendido que tu hermano tiene 49, ¿puede ser? Sí, 49 años. ¿Él es mayor de la familia? ¿Es el menor? Y él es mi menor. Ajá. ¿Cuántos hermanos son, Miguel? Estamos entre 6 total. Ya. ¿Ustedes son de Villa Elisa? Él es de Villa, yo soy de San Antonio. Ah, San Antonio. Él es de Villa Elisa. Ya. ¿Y hace mucho que se dedica al transporte de combustible? Y la verdad que hace mucho tiempo que él trabaja en camiones ajenos y después compró para su camión. Debe con su camión. Claro. Bueno, qué terrible. Mucha fuerza para la familia y ojalá se pueda investigar y saber qué realmente pasó y que, bueno, pueda pasar este momento bastante difícil y complicado. Gracias, don Miguel. Dale, señor, muchas gracias. Muy amable. Miguel Agüero, que es el hermano de la víctima, la que sobrevivió, pero está en una situación bastante complicada, según un reporte de los médicos del... Ahora, no tiene nada que ver. Ahí está, para pasar en limpio, él no formaba parte de ese grupo que esté trabajando. Es el relato del hermano. Claro, es lo que le habrá comentado a la señora. Que él estaba ahí y fue una víctima colateral de esta explosión. A la explosión, claro. Pero él estaba haciendo algo. No, él estaba en la casa, parte. dice. ¿Eso no es la casa? Sí, porque está frente a su casa. Uno de esos camiones es suyo. Y estaban trabajando por el otro. Y solamente estaba en su casa, o estaba mirando, o estaba charlando, y de repente explota, y le explota por la cara. ¿Viste? Pues está frente esa es la versión de Miguel, del hermano. Claro. Todavía no tenemos el reporte oficial. Y vemos que hay un automóvil que está estacionado precisamente enfrente, que puede ser entonces propiedad de esta persona que está en estas condiciones. ¿Verdad? Habría que ver un poco porque se quemó completamente eso. Sí, claro. Un mensaje que me llegó simplemente me dice que ellos creían que seguramente el camión estaba vacío, porque no se van a animar a utilizar justamente la soldadura, ¿verdad? La soldadura con el camión lleno. Y que probablemente es el remanente y el gas lo que terminó causando esta explosión, y que si eso estaba lleno, la explosión iba a ser una cosa gigantesca. Sí, totalmente. Que iba a abarcar prácticamente toda la cuadra y todas las casas alrededor. Si vacío ocasionó este daño. Imagínate. ¿Te acordás la última vez? En Villa Elisa, también, ese depósito que puso en peligro todo un barrio prácticamente. Y siempre la queja es que existe un parque cerrado donde hay muchísimos camiones, entre ellos algunos de estos bolivianos que también van con sus camiones cargados. Ellos se quedan a la noche allá a pernoctar y ellos temen de que alguna de estas situaciones pueda realmente poner en peligro a toda la ciudad, porque todos los camiones que circulan alrededor de Villa Elisa con el combustible, impresionante. Con distintas intenciones, hay que decirlo, porque también es un secreto a voces el tema del ordeñe. No estoy diciendo que este sea el caso, ¿verdad? Pero es un flagelo que se vive entre Villa Elisa y San Antonio y pone en riesgo la seguridad de la gente. Los vecinos que nada tienen que ver, porque ellos ni siquiera saben, o muchas veces saben y no quieren hablar, que hay un depósito clandestino donde tienen acumulados litros y litros
de estos combustibles que son altamente inflamables y que precisamente se pueden terminar generando estas situaciones. Recuerdo uno de los casos de uno de los incendios en Villa Elisa cuando fuimos y hablamos fuera de micrófono con algunos de los vecinos, nos decían, la gente acá no quiere hablar porque le terminan dando trabajo a los vecinos. Es que sí. Vos no tenés trabajo, entonces él te llama y te dice, bueno, vos te vas a encargar de hacer guardia, vos te vas a encargar de bajar esto. Entonces terminan dándole empleo al barrio. Aparte y nadie de se eso, mete. es como una mafia también, por la seguridad. Claro. Muchos temen hablar por eso. Recordemos el caso de Celcita, por ejemplo, ¿verdad? También. Es delicado este tema, pero bastante inseguro. Terrible lo que pasa en Villa Elisa. Hay que ver hasta cuánto tiempo aguanta la gente soportando esto, que sean una verdadera bomba de tiempo. Realizamos una persecución por todo el microcentro de la ciudad, realizando la aprehensión ya sobre la ruta Paraguay número 2. Lastimosamente tuvimos que reaccionar con disparo intimidatorio porque no sabíamos su secretario si estaba armado o no, era también, ¿verdad? Bueno, hablemos acerca de las diversas actividades que se llevaron a cabo hoy en honor a San Cayetano. Ya les contamos hace instantes cuando empezamos nuestro informativo que hoy se recuerda al santo patrono San Cayetano. Por cierto, hay barrios, hay grupos de personas que hicieron distintas celebraciones en su nombre. Además del tradicional Caruguazú, se llevan a cabo diversas actividades solidarias por parte de la ciudadanía. Una de ellas se concentró en Sajonia y vamos a compartir con ustedes lo que se vivía. Sí. A la protección para recibir trabajo, porque acá trabajo. Sí, trabajo y PAM. Sí, para la hora santo ave. Pero por lo visto me la milagro porque depende trabajo por nada. No falta y la pan de cada día. No falta y oré. San Cayetano, sí. Paz, PAM, trabajo, sí. Están siempre acá con el San Calle, veo, ¿verdad? Pidiéndole, rogándole por trabajo. Pues claro, sí, así es, sí, así es. Y no falta el pan. No falta el pan, no falta el pan. Sí, gracias a Dios, gracias San Cayetano. Sí, así ¿Mucho que le tienen acá? Sí, hace mucho. Hoy es su día de nuestro santo patrono San Cayetano. No dejamos de ofrecerle, porque mañana va a ser un año que nos quemamos todos. Pero gracias a San Cayetano estamos en un lugar de trabajo otra vez. Tenemos un lugar para llevar el pan de cada día. Y por eso le estamos ofreciendo esta ofrenda a él. Y le pido a todos mis compañeros que estaban ahí que vengan a participar en este día tan especial para nosotros. Recordando, ¿verdad? Que Aragón es, prácticamente un año nos decía que Aragón sufrió de este siniestro, ¿verdad? Y mañana va a ser un año que se quemó y por la gloria de Dios y San Cayetano, el mío se quedó en el medio del fuego, no se quemó. Y por eso yo le voy a servir hasta que pueda a Dios y a San Cayetano. Sí, bastante trabajo y realmente el significado de lo que es nuestro San Cayetano, ¿verdad? Que es el fruto del pan de cada día. Pasaron por mucho también ya ustedes, ¿verdad? He sacrificado ser panadero y bueno, la pandemia les afectó también, decías, y optaron por este rubro. Sí, así mismo. Nosotros estábamos en otro rubro, pero también para tratar de implementarnos un poquitito a la tragedia que tuvimos acá a consecuencia de la obra, tuvimos que implementar la panadería. Bueno, ya está con nosotros en línea para hacernos un adelanto de lo que vamos a tener esta noche en Diálogo Franco. Doctor Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los amigos que están en piso y a todos los que están al otro lado del televisor. Añoaca, Coá, entero, Ñandé, Compachota, Memoana. De Guaná, ABI, doctor. Ella, buena cota, ¿cómo es, doctor? Ako Pujarena, en duda, doctor Pleita, va a para la Oña Miñandúja, va a para los Nistare Miñandú, los Nistare Micote, cuál fue el resultado de la convención, cómo queda su situación personal, el hecho de
haber resuelto en la convención darle un paso a Efraín. Muchos consideran que se hizo de alguna manera en forma no muy transparente. La mitad del partido está a favor, la otra mitad del partido está en contra. Y sobre todo la gran pregunta, la que todo el mundo me hace, ¿qué decisión, qué actitud va a tomar con los parlamentarios que desoyen la línea partidaria de oposición, sino que al contrario están alineados al Grupo de Honor Colorado? Estas son las preguntas más importantes que estoy recibiendo hasta este momento, Carlos, y que vamos a compartir con el doctor Hugo Fleitas. Y por otro lado, luego de hablar con el doctor Hugo Fleitas, vamos a hablar con el doctor Marcos Melgarejo. Él es director del Hospital Instituto Nacional Cardiovascular del Paraguay, conocido como el ex Hospital del San Jorge, donde está el primer cuerpo de ejército, donde era antes la caballería. Este hospital fue creado en el año 2012, lleva 11 años y está creciendo de una manera extraordinaria, pero así como están las cosas, ellos están colapsados, necesitan más espacio, necesitan más presupuesto, cada vez hay mayor demanda, y la verdad que la gente que conoce sabe que el Hospital Instituto Nacional de Cardiología es lo más parecido con el Hospital Acostañúa, un hospital privado, lo que tenemos dentro de la sanidad pública paraguaya. Qué interesante realmente la crisis del PLRA. ¿Cuál va a ser el papel a partir del 15 de agosto? Si va a asumir realmente ese rol protagónico de ser una balanza, de un contralor, o finalmente, como muchos ayer, el fin de semana escuché también, funcionales a un sector del Partido Colorado. Bueno, esa es la preocupación que tenemos todos, y me incluyo yo entre ellos, ¿verdad? Porque el doctor Efraín Alegre tenía una posición, uno puede disentir en algunos aspectos con él, ¿verdad? La derrota, creo que no es motivo de institución, ¿verdad? Personalmente yo hubiera dado paso al costado, pero sacarlo a Efraín Alegre y tener un directorio que tenga una posición sumisa, obsecuente, creo que la gente no va a tolerar, y es un riesgo, porque así como se le sacó al doctor Efraín Alegre, mañana perfectamente se le puede sacar al doctor Hugo Fleitas. Claro, y ver también la legitimidad o la legalidad de este proceso. Interesante debate realmente. Interesante, a partir de hoy 21 horas como siempre, cuando uno deja el noticiero ya nosotros arrancamos si Dios permite. Te dejamos con estadio lleno, doctor. Estadio lleno, sí señor, Gradería Norte. Nos vemos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, doctor Federico Franco. Diálogo Franco esta noche a las 21. Realmente dos temas muy importantes, interesantes, ¿no? La crisis del PLRA y después también hablar sobre algo tan sensible que tiene que ver con la cardiología y el Instituto Nacional de Cardiología, cuyo cargo principal como director está el doctor Melgarejo, un hospital de referencia actualmente en cuanto a la cardiología en Paraguay. Hola, soy Pilar Callizo, abogada laboralista. En el segmento Hablemos de Leyes, vamos a referirnos sobre los requisitos del pago de salario. La tasa de remuneración no puede crear discriminación alguna por razón de sexo, de raza, de religión, de impedimento físico, de preferencia política o sindical. Igualmente, todo trabajador, según lo dispone el Código del Trabajo, tiene el derecho de recibir información de parte del empleador de la modalidad del pago del salario antes de iniciar el trabajo, así como también cualquier modificación que pudiera sufrir la modalidad del pago, sea esta a nivel contractual o no. El trabajador no podrá renunciar a percibir su salario y debe el empleador abonarle al mismo trabajador o a la persona que éste indicare. Por otro lado, está prohibido para el empleador retener, deducir o compensar el salario que correspondiere al trabajador. Hablamos ahora de lo que va a ser el feriado de la próxima semana y mucha atención porque el lunes 14 no va a ser ese feriado.
Cabe resaltar, tampoco va a haber asueto para funcionarios públicos. El feriado por la Fundación de Asunción y día que también será la asunción al mando del presidente electo Santiago Peña será solo el martes 15 de agosto. Bueno, precisamente lo que ya adelantaba el doctor Franco, les cuento que un exitoso trasplante cardíaco se concretó en el Instituto Nacional de Cardiología. Se trata de la cuarta cirugía de este tipo en el centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud Pública. El receptor es un hombre de 51 años, residente aquí en Asunción, que padecía una cardiopatía dilatada en fase terminal. Familiares de un joven de 19 años con muerte cerebral posibilitaron el loable gesto de salvar la vida de terceros a través de la donación de órganos. De hecho, esta noche ya con el doctor Franco vamos a tener más detalles de este tremendo gesto de amor que permitió salvar la vida de un hombre de 51 años. Cambiamos de tema porque la comunidad de Altos se despidió con mucha tristeza y dolor a María Ramona Cardoso. La embarazada estaba desaparecida desde el 1 de julio y luego de varias semanas de diligencias, sus restos fueron hallados quemados en el Cerro Cristo Rey de Cacupé. Ella y su bebé fueron asesinados y quemados. Familiares, amigos y pobladores le dieron el último adiós en medio de un clamor generalizado de justicia. Esto fue el domingo en el Cerro, en donde también se celebró una misa en su honor. Bueno, y por otra parte, en el plano judicial se dio en el interior del país por primera vez una condena por robo de electricidad. ¿En qué circunstancias? El Tribunal de Apelaciones de San Pedro de Lecuamandeyú confirmó la sentencia definitiva del 16 de marzo del 2023, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de San Estanislao, en la que condena a Edgar Noel Saavedra Samaniego y Rodrigo Suárez Alves a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena en base al grado de responsabilidad. Los hoy condenados habían realizado una conexión clandestina en Santaní, departamento de San Pedro, a través de un enlace directo sin medidor de la línea de distribución de 23.000 voltios a un transformador de 1.000 kilovatios de potencia que dirigía la energía a una granja de criptominería. La conexión era continua para la producción de la moneda virtual, en este caso bitcoins, durante las 24 horas del día, generando un consumo intensivo de electricidad. El hecho ocurrió en el año 2019, mientras que el perjuicio estimado fue de 3.800 millones de guaraníes. La ANDE destacó que es la primera vez que se registra una condena por sustracción de energía eléctrica de manera ilícita. Iba na via aviação, para não imaginar lá isso. Ao beija por uma de hoje. Eu pensei em conhecer depois de isso. Oye, ¿cuál película? ¿Cuál la yo vi a eso? A pesar hermano se conoce yo puedo ir a ambos güey. Ahí hospital que ni fumamos mitad en YouTube. Nosotros estamos en Paraguay y tenemos que hacer todo para socorrer a nuestro hijo y después volvamos a ir. Tenemos que hablar de este lamentable suceso. Una niña de tan solo 1 año, 8 meses falleció producto de la picadura de un alacrán. Esto ocurría el viernes en horas de la tarde en la colonia conocida como Puerto Lata, en Curuguatú. Según el relato que daban los familiares, la niña estaba jugando en el patio de una casa vecina cuando de repente metió el dedo en un hoyo debajo de la tierra. Fue allí que recibió la picadura de este alacrán. Inmediatamente los padres, al darse cuenta de lo ocurrido, la llevaron hasta el hospital distrital de la zona, donde evidentemente no contaban
con el antídoto correspondiente y de allí tuvieron que trasladarla de urgencia hasta nuestra capital, hasta el Hospital de Medicina Tropical, más conocido como la CIMED, en donde si bien se consiguieron los sueros antiveneno, ya no se pudo hacer nada por la pequeña. Hija, siempre usa hermano y allá, siempre, ojo mi más de allá, pego, ojo, anda, pedimos pecaruja, o guay, pero ven aquí aviación, pero imagina el aviso. Hoy más el aviso y nada, ya, hoy se mira cosas ahí, ya hacemos ahí, o ve ya socorro me lleva, a pejo, esas hermanos, yo pula, viso lo yo pillado, se le escorpión. La escorpión esta. Ahí como, ven ah, guay, hijo, menos ya la sé, así mitad inocente. Yo pienso en cuál aspecto yo pienso. Oye, ¿cuál película? Yo pienso eso. A pesar hermano, por eso yo pude decir, es ambos win, pero enseguida a veces se llama pues no sé, no siempre cuatro hasta 5 minutos más a pedir los socorros más hospitales, pero hay hospitales donde podemos vomitar en Duyuipa. Ya vomitar, yo todo vomitar en Duyuipa. Claro, yo irá. Es uno de los casos. Tengo los auxiliares en los hospitales a pedir cuando se calma. Pero no ya tengo vacío de eso. A pedir se araja por las muestras. Araja las muestras a sacarse a ver si ocurre mi eje. O sea, eso le pico. Quiero que me entienda rápido, por favor. Mi niña está mal eso. A pedir hoja la pediatra y ya para te sacar la primera auxilio, vamos a pero cuando se me fue para el antídoto para ver. Y primeramente ella no me quería decir. A pesar de por qué, o sea, ella está mal, nosotros tenemos que saber eso. No, eso no es que es acá como la farmacia que anda pidiendo más y ya te van a traer, no es así, nosotros tenemos que darte la indicación y bueno, pero decir una que sea para hacer algo de eso. A pesar no tenemos que mandar en terapia, y dice, bueno, pero acá la terapia después ni tenía suerte, gracias a Dios lo conseguí pedirla para la terapia. Medicina tropical. Sí, medicina tropical. A pedir usted, güey. A pedir las 5 ya te la hago usted. A segunda tú lo para malatriz, no hay medicamento en Paraguay. Nosotros estamos en Paraguay y tenemos que hacer todo para socorrer a nuestros hijos y después vamos a Ivy. Lamentable, nuevamente decimos lo ocurrido con esta pequeña niña. Ella llegó hasta la CIMED, donde falleció el sábado, ya en horas de la noche, 24 horas después prácticamente de la picadura, y fuimos hasta el hospital para conversar con el director, el doctor Oscar Merlo, quien nos habló de que se unieron varios factores que hicieron que esta picadura sea letal, entre ellas la corta edad de la niña, el peso corporal y también la tardanza para la aplicación del antídoto. Esta niña llegó al hospital ya grave y entró a la unidad de cuidados intensivos. Detrás de ella inmediatamente también ya llegaron las ampollas de los antiveneno, estuvo en la unidad de cuidados intensivos menos de 24 horas, ¿verdad? Y a pesar de haberle puesto en asistencia respiratoria mecánica, drogas para soporte del corazón, etcétera, aplicarle el antiveneno, no se pudo evitar el desenlace del paciente, ¿verdad? Bueno, es lo que decía el doctor Merlo, compañeros, sí, hay una ecuación con la que también nos quedamos. Cuando tiene menos de 8 años, menos de 20 kilos, la picadura puede ser letal. Nos decían a los doctores que hay que evitar muchos lugares húmedos para que los niños no se encuentren en esos sitios, evitar la acumulación de basura, porque decían que la basura acumula insectos y este animal consume los insectos. Y cuando un niño se acerca, corre un peligro realmente letal. Decía que hay dos familias, una es la negra, el famoso escorpión alacrán negro, que nos decía el doctor que no es ponzoñoso, que no es grave su picadura, en cambio sí, la denominada rubia o rojita, como quieran decirlo, tiene unas 5 subespecies que son ponzoñosas. Y nos decían también, este es el único país de todo el continente que no tiene antídotos para este tipo de picaduras. Dependemos netamente de la donación de los países vecinos y en casos graves, y muchas veces no se llega a tiempo. Nos decía, 2 horas es el tiempo prudente para aplicarle ya el antídoto, y muchas veces vienen de lugares lejanos y no se tiene este antídoto y se tiene que esperar que Brasil nos done algunas ampollas. En el caso de esta niña se consiguió de la zona de Mondonovo, que está pegado, ya, se tardó bastante, se tardó casi 24 horas, nos decía, entre que se aplicó y encima, sumado a la corta edad de la pequeña y que tenía 14 kilos,
la enfermedad es mucho más letal. Claro, porque la idea O sea, del la ponzoña. antídoto es precisamente revertir la ponzoña. Y en ese tiempo transcurrido ya corrió por todo el cuerpo. Y otra cosa bastante preocupante, hablamos con un biólogo, un experto llamado Adolfo Borges, que nos decía que no solamente no se hace el antídoto acá, sino que hay muchos venenos o ponzoñas de los alacranes que son acá, son de Paraguay, cuyo antídoto no tiene efecto. O sea que deberían de producirse especialmente para los alacranes que son de nuestro país. Y eso no se hace, no existe una empresa química o farmacéutica que se dedique a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por lo costoso o por lo poco rentable? Yo creo que es por lo poco rentable. Porque si bien se hablan de registros de hasta 5 o 6 picadoras por año, él nos habla de un subregistro enorme de gente que directamente ni siquiera informa de que fue alcanzado por la picadora un alacrán. Claro, una cosa es producir para Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, y otra cosa es para Paraguay, que su población es muy pequeña y la cantidad de picados por año también. Pero igual, pero que lástima que estemos hablando de negociar eso, ¿verdad? Que es rentable o no es rentable cuando hablamos de salud, ¿verdad? No, pues salud pública tendría que financiar eso. La CIMED nos decía, el año pasado, en todo el año pasado tuvieron 5 casos, ninguno fatal. Este año tienen 3 hasta agosto y este es el primero fatal. Sí. Pero nos decía el biólogo, hay muchos subregistros y hay gente que muere y directamente no se informa o no se tiene un registro oficial de cuál fue el alacrán que le picó, porque la gente, al igual que lo que ocurre con las víboras, tiene que matar el alacrán para que se sepa qué tipo de alacrán fue el que le picó y se pueda utilizar el antídoto correspondiente a ese veneno. Claro, matar al insecto o a la víbora, acompañar con el paciente para decir, bueno, este fue el que picó, para que sepan de cuál de las familias pertenece y qué antídoto usar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también lo primero que le entra a uno es el desespero de socorrer a la familia, ¿verdad? No estar allí buscando el animal, ¿verdad? Y lo que siempre se dice, nunca se debe chupar el veneno, cortar, cauterizar, poner torniquete, nunca. Eso es algo que nos vendieron en las películas, realmente, pero no se debe hacer, bajo ninguna circunstancia. Eso de agarrar y la víbora y agarrar y chupar la herida. No, que le hace un torniquete y le empezaba a chupar y eso es cine. Eso simplemente nada. Compresas frías es lo máximo. Limpiar, compresa fría Y por otra parte, ya que no tenemos el antídoto, tratar de fumigar un poco, ¿verdad? Al menos el espacio que tenemos dentro de la casa, si bien en este caso se dio en el patio, vemos que vive en una zona bastante de mucha vegetación, ¿verdad? Que terminó contribuyendo a esto, ¿verdad? Y nos decía también el experto, antes salían en verano, ahora con el cambio climático aparecen en cualquier momento, en cualquier estación. Y ellos se confunden todo, pues, porque creen que porque hace mucho calor tienen que salir, altera todo. Y otra cosa, decían, estos animales no son ofensivos, ellos se defienden, ellos se alteran cuando uno entra a su hábitat y ellos se defienden simplemente con la picadora, no es que vienen y te atacan. Y según escuché en tu relato, la niña metió el dedito en el hoyo del alacrán luego, sí, pero obviamente lamentablemente. No sabía, sí. Y justo le tocó este alacrán rubio, como le dicen, uno de los ponzoñosos, y lamentablemente falleció. Al ser patrón es dueño de la mercadería que está distribuyendo este ciudadano Wilson, ¿verdad? Realizamos una persecución por todo el microcentro de la ciudad, realizando la aprehensión ya sobre la ruta Paraguay número 2. Lastimosamente tuvimos que reaccionar con disparo intimidatorio porque no sabíamos su secretario si estaba armado o no, era también, ¿verdad? Acá estoy con Fernando, con Fermet, el empresario exitoso. El que entra con él sale rico. Estoy con él acá y decime que ahora va a estar libre si no vamos juntos a vos. No importa más, prepararnos media champán y un asadito, por favor. Bueno, van a quedar para más tarde el champán y el asadito porque agentes de la Policía Nacional en un operativo en el barrio Capitán Roa, esto de Coronel Oviedo, se logró la detención de un hombre en la vía pública identificado como Wilson Martínez Sosa, 22 años, de cuyo poder fueron incautados varias dosis de cocaína. Este manifestó a su vez que pertenecía a su jefe, ¿sí?
de nombre Fernando Mendoza Reinaldo, de 33 años, por lo que los agentes policiales fueron a buscarlo, logrando su detención. Ya en la dependencia policial iban a ser trasladados al hospital local para el parte médico, pero este segundo detenido huyó con la cadena de seguridad y abordó un vehículo, iniciándose la persecución. Y ya la historia del final me gustaría que me la cuente Blanca López, que está en la zona de Coronel Oviedo, y lo califican como el patrón de los patrones allí en el departamento de Caguazú. Blanca, bienvenida, adelante. Gracias, Carlos. No, él se autodenominó como el patrón de los patrones. ¿Por qué? Porque Wilson, de hecho, él dijo, esta carga no es mía, este es de mi patrón. 20 minutos después ingresa por la puerta aquí de la comisaría, viene aquí a la guardia y le dice, libérenle a Wilson. Yo soy el patrón de los patrones y se van a atender a las consecuencias, al menos. Eso es lo que le manifestó al comisario Javier Méndez, el personal que en ese momento estaba de guardia, mientras otro grupo estaba haciendo las documentaciones pertinentes ya de la detención de Wilson y de lo que él refería de quién era su patrón. Cuando repentinamente viene Fernando y dice que él es el patrón proveedor de drogas. Esa era la gran pregunta. ¿Qué pasó acá? Él vino y atropella a la guardia, comisario Méndez. Así mismo manifestaron el personal que estaba acá de turno, era de guardia. Me comunican que viene el patrón de de Martínez, de Wilson Martínez Sosa, ¿verdad? Y ¿cómo que el patrón? Y el patrón, que él es el patrón, que él es el dueño de la cocaína que tenía Wilson en su poder. Entonces ordené para que se le metan en el calabozo, ¿verdad? Que se le ingrese en el calabozo y que se haga el procedimiento como corresponde, ¿verdad? Que es comunicar al Ministerio Público y poner a disposición de los entes jurisdiccionales el trabajo, ¿verdad? Ya estando a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Él en un momento dado sale huyendo un poquito antes de trasladarlo al hospital, ¿verdad? Para su diagnóstico médico por protocolo, ¿verdad? Policial. Huye acá en la comisaría, viene otro secretario en ese vehículo que está acá frente a la comisaría incautado. ¿En el que él habría llegado? ¿En aquel vehículo? Él se bajó de ese vehículo se volvió a retirar y luego vino otra vez para rescatarle, en ese mismo vehículo vinieron para rescatarle, en esa Kia que está acá enfrente a la comisaría. Ahí ustedes inician una persecución, tenemos imágenes inclusive de la velocidad en que se iban ellos de circuito cerrado, una persecución bastante larga. Realmente, justamente vos tuviste el tino de acompañarnos hasta el lugar exacto donde logramos nuevamente aprenderlo, ¿verdad? A él y a este otro secretario, ¿verdad? Que también es hermano de Wilson, de Wilson Martínez Sosa, ¿verdad? Y que una vez que lo aprendimos ahí a ese lugar, nuevamente lo hemos derivado acá a la comisaría, ¿verdad? Pero no termina ahí todo, Carlos. Ahí se presenta una persona acá en la comisaría. Así mismo es. Viene el abogado, ¿verdad? Y quiere negociar, ya estando a cargo del Ministerio Público esta persona, ¿verdad? Y nuevamente se solicita el allanamiento ya con acompañamiento antinarcóticos de la policía del local donde él fungía como un lugar tipo un taller de embellecimiento de vehículos, ¿verdad? Estuvimos mirando en redes sociales, Carlos, compañeros, y es un lugar donde iban vehículos de alta gama y Fermen también organizaba tipo corridas de estos vehículos de altísima gama con buenos premios. Él era un empresario exitoso realmente y aparentemente servía para lavar dinero también. Y según algunos clientes, ¿verdad? Algunas personas quienes manifestaron de que él hacía el trabajo supuestamente un tratamiento nanocerámico por 2-3 millones de guaraníes y entregaba facturas importe del doble, el triple, 8, 10, hasta 15 millones de guaraníes, ¿verdad? Y que se presume que es para hacer lavado de dinero, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Bueno, después se allana, el local queda en la entrada mismo acá de la avenida principal de Coronel Oviedo, ya con la información que allí encontrarían droga. Y ya tenían un dato exacto también del vehículo, comisario. Así mismo es por el tema de que
realizó algunos contactos telefónicos, ¿verdad? Donde se manifestó de que la característica del vehículo, ¿verdad? Y que que se ha desaparecido ese vehículo de ese lugar, ¿verdad? Entonces, estando detenido, se montó vigilancia de ese lugar y se solicitó el allanamiento pertinente. Se allanó, efectivamente se encontró ese vehículo, es un vehículo de alta gama, una Chevrolet Silverado 2020, que le pertenecía a un empresario muy conocido, una persona muy respetada acá de Coronel Oviedo, a quien se le solicitó, el señor fiscal le preguntó qué hacía su vehículo ahí, y manifestó de que llevó para un tratamiento, efectivamente, tratamiento de embellecimiento, ¿verdad? Y que si él tenía la llave por él, y le dijo que la llave estaba en el lugar, en el taller ¿verdad? Pero que no se encontró la llave, entonces no querían violentar el vehículo, entonces le pidieron si es que tenía una llave de repuesto duplicado, ¿verdad? Que venga, y el señor vino acompañado de su señora esposa, que es una abogada. Abrieron el vehículo, desbloquearon el vehículo y la sorpresa fue que encontraron 2 panes de cocaína ahí, pesando un kilo 180 y el otro 1 kilo 40 gramos. algo muy particular. Allí aparentemente, Carlos, también se hacía el procedimiento de aumento de quilaje, porque una cocaína que viene de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, oscila entre 3.500, 4.000, hay veces $5.000 puesto ya aquí en Paraguay con un sistema de que llega acá en avionetas. Y Oviedo está en un lugar estratégico de paso justamente de todo tipo de mercaderías. Y aparentemente ahí se misturaba también. Exactamente, Blanca, se misturaba. Justamente también se han incautado cápsulas vacías de medicamentos varios, como aspirina y todo lo que todos los medicamentos, las pastillas, esas que generalmente ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo curubican y lo mezclan con la cocaína para poder aumentar, ¿verdad? Y poder vender, si viene 1 kilo, hacen 3, 4 kilos, ¿verdad? Entonces le genera un poquitito, o sea, mucha más ganancia, ¿verdad? Carlos, ¿viste esos tubitos? No sé si ya pasaron esos tubitos en donde estaba la cocaína. Parecen inhaladores, ¿verdad? Para mí eran supositorios. Cuando he visto, me parecían supositorios. No, son muestras, frasquitos de muestra de pintura. En ese frasquito ellos le dan como una presentación chuchi, ¿verdad? Por llamarlo coloquialmente, ¿verdad? Entonces ya no se venden en las bolsitas. En las bolsitas típicas, los moñitos, ¿verdad? Ahora ya en este frasquito, ¿verdad? Y generalmente lo distribuyen a universitarios, estudiantes de colegios y universidades, ¿verdad? A gente que tiene un poder adquisitivo bueno, porque estos pequeños frascos cuestan, estas pequeñas dosis cuestan entre 50, $60, es el precio. ¿Cuántos kilos se incautó? En total se incautó 1 kilo 180 y 1 kilo 40, serían 2 kilos 160, 120, ¿verdad? ¿Cuántas dosis serían? Serían del 1 kilo 40 serían 6.000 dosis aproximadamente saldría, y del otro serían 6.100 dosis, 12.100 dosis juntos, más o menos tendríamos una cantidad de 12.000 de esas capsulitas. ¿Me ayudas, Carlos? A ver. 6.000 más 6.000... 12.100. 12.100. 12.100 por $50. No entra en mi computadora. 12.100 por $50. 50. Sí. $605.000. $605.000 sería la ganancia, recordando que si es una droga misturada o mezclada, ya evidentemente de 1 kilo convirtieron en 3, claro, 2 por 1. Te hago barato, te vendo barato el dólar hoy. A 7.000 lo vas a vender. Y haciendo la multiplicación, sí, estamos hablando de 4.200 millones. Interesante, ¿eh? 700.000 por ahí, ¿no? No, $600.000. Sí. Sí, 600. Muchísimo dinero. Mucho, obviamente. Y acá, aquí en cualquier parte del mundo, mucha plata. El problema es que acá atendé bien. Hablamos con el fiscal, él ya ha sido imputado, pero el dueño de esa Silverado, que ahora quiere recuperar su vehículo,
llegó a mirar la ubicación. Había sido, no solamente se usó para dejar adentro la droga, sino que también hizo unos paseos. Así mismo es, según el dueño de esta Silverado, ¿verdad? Él le solicitó a la empresa de seguro, ¿verdad?, que rastrea su vehículo, porque es un vehículo de alta gama, ¿verdad?, que rastrea su vehículo, y le informaron, estando ya acá en la comisaría, el señor le informaron de que su camioneta había sido utilizada fuera del ejido urbano de Coronel Oviedo. ¿Qué significa eso? Me sorprende, comisario, porque mi camioneta se fue hasta Cordillera, me dice. ¿Y dónde? Zona Tomatí, zona de Caraguatay. Y nosotros conocemos que esa zona de Cordillera está siendo utilizada por grupos justamente que se dedican a esta actividad ilícita. Grupos muy poderosos, justamente grupos muy poderosos que se dedican a esta actividad ilícita. Entonces... Lo que estamos viendo entonces es que se está extendiendo un poderío, Carlos, de la zona del Bañado, originalmente ya a distintas partes del país, con patrones cabeceras de cada ciudad. Así mismo es, justamente esa es la información también que se maneja, ¿verdad?, a nivel institucional, ¿verdad?, y es la preocupación de todos los superiores, ¿verdad?, el tema de realizar las tareas propias de la policía en cuanto al servicio de recolección de información, tareas de inteligencia, y pasarle a los compañeros técnicos quienes realmente o quienes realmente hacen el trabajo de investigación técnica referente a estos casos. Pero nosotros como Policía Nacional, nosotros estamos preparados para todo tipo de procedimientos. Los personales de la comisaría, la Policía Nacional es única, la Policía Nacional es un solo cuerpo, entonces nosotros estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación que atañe a la seguridad pública. Y justamente ese es el clamor popular acá en Coronel Oviedo. El clamor y la preocupación de toda la ciudadanía ovetense es el tráfico al menudeo de estupefacientes. Claro, pero acá estamos hablando no de crack, estamos hablando, compañeros, de cocaína. Sobre eso fuimos a hablar con el fiscal Fermín Segovia sobre la imputación ya contra Fernando, que aparentemente hay muchas presiones de varios lugares sobre la situación de este hombre, y en este caso el fiscal logró rápidamente la orden de allanamiento con el juez, y de esta manera se dieron los procedimientos que derivaron la incautación de más de 2 kilos de cocaína. ¿Tenemos la nota con el fiscal? ¿Tenemos? Fue el primer aprehendido, y como derivación de esa aprehensión se produjeron las otras 2, y posteriormente fue el procedimiento del hallazgo de la sustancia de mayor cantidad. ¿Cuál es la imputación para Fernando Mendoza? A Mendoza le hemos atribuido los hechos de tenencia, comercialización en relación a los estupefacientes. Igualmente le hemos atribuido asociación criminal, e igualmente, por último, la resistencia como consecuencia de la supuesta fuga que él intentó hacer. ¿Se solicitó prisión al juzgado? Sí, en contra de los 3 procesados hemos solicitado la medida de prisión preventiva. En el transcurso de la mañana se estará realizando la audiencia respectiva, donde el juzgado tiene que oír a los imputados en relación a la imputación que la Fiscalía ha presentado ya el día sábado en horas de la noche. Bueno, quisimos hablar porque desde que tuvimos la información ayer alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando estábamos en Pulso Urbano, Carlos, queríamos conocer al patrón de los patrones. Intentamos hablar con él cuando lo estaban llevando para su audiencia de imposición de medidas y prácticamente no habló. Fernando, ¿podemos hablar contigo? Fernando. Wilson sos. Fernando, ¿quién es? Fernando. ¿Eh? El del medio. Fernando, ¿podemos hablar? Queríamos conocerte. ¿Qué puedes decir? ¿Sos el patrón de los patrones? ¿Operás con la gente de la jungla? Otra actitud de la que tuvo cuando llegó aquí en horas de la madrugada en la comisaría 22 de aquí a la zona Coronel Oviedo. Otro dato no menor también es, hay que ver si ya el fiscal le solicita más datos a la gente de antinarcóticos de la Policía Nacional, porque el dueño del Silverado, que todavía sigue en los depósitos de la Fiscalía, sabe los lugares donde estuvo. Entonces también habría que allanar
esos puntos donde estuvo la camioneta Silverado. Se habla de una importante carga y esta camioneta ha estado en lugares que no son habituales del propietario de este vehículo, que era en realidad la cliente de Fermen, que se llamaba el local. Hay que ver también si se va a allanar esos lugares y también la casa de Fernando, porque se pensaba que su local comercial era la casa. La casa en sí todavía no se sabe dónde él estaba viviendo. No, él tenía un tipo de apartamento ahí en el local, ¿verdad? Pero sus padres tienen su domicilio acá en el centro de la ciudad de Coronel Oviedo. Y además, aparte de eso, se está realizando, buscando otras aristas dentro de esta investigación. Justamente recibimos esa directiva del señor director, el comisario general Marcelino Espinosa y el comisario principal Leonor Barrios, de realizar más trabajos, y no solamente acá en la ciudad de Coronel Oviedo. Acá hay ciudades muy grandes donde también existe un alto flujo de este tipo de productos, ¿verdad? Acá Aguazú, Campo 9. O sea que acá es una ruta donde circula la cocaína, y es muy importante porque estamos hablando de cocaína, no cocaína tipo crack. Cerca del mediodía llegó la información, por eso que están los comandos aquí en esta pequeña comisaría de Coronel Oviedo, porque de un nuevo plan de rescatar a Fernando. Sin embargo, ya vino la orden judicial para el traslado del mismo a la penitenciaría. Se está esperando la respuesta de la Dirección de Institutos Penales, pero vamos a ver, se acerca a las 5 de la tarde y ahí ya no se va a poder hacer el traslado. Vamos a ver en qué queda, porque también el juez dijo que tiene que guardar prisión. Son 2 kilos y más de droga, y ojalá que esa droga realmente siga siendo droga cuando vayan a juicio oral. Vamos a estar muy pendientes, una investigación todavía incipiente sobre este autodenominado patrón de los patrones que cayó en las redes de la policía. Y bueno, qué terrible para el dueño de esa camioneta y quién sabe, dueños de otras camionetas que habrían sido utilizadas para transportar cocaína, mientras que aparentemente estaban siendo tuneadas, pero en realidad el uso era para otro tipo de actividades. Claro, porque los vehículos quedaban varios días en el lugar allí, porque supuestamente ese nanocerámico demora muchos días en terminarse. Dicen que tenía muy buen trabajo, pero entre medio, por lo menos este señor se encontró que debajo, ni muy tapada siquiera, debajo de la alfombra estaban 2 kilos de cocaína. Bueno, Blanca, gracias por este contacto en vivo desde Coronel Oviedo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, delincuentes llegaron hasta una gasolinera situada en la zona céntrica de J. Augusto Saldívar. Descendieron del vehículo, según se puede ver en estas imágenes, para reducir a los empleados a punta de arma de fuego. Uno de ellos activó la alarma y finalmente huyeron sin llevarse nada. Los desconocidos actuaron con violencia, exigiendo cuerpo a tierra a sus víctimas en todo momento. Presentaron a eso de las 2:30 más o menos. ¿Dónde mismo estacionaron? Sería más o menos esa zona donde está el auto blanco. El auto blanco, sí. Bajaron 4 individuos, estaban totalmente cubiertos. Y directamente ingresaron y estaba el playero. Uno estaba afuera y el otro estaba adentro. Y ya se bajaron violentamente, le encañonaron y procedieron a ingresar a la parte de la caja fuerte. Sí. Al abrir se encontraron con la sorpresa de que contábamos con alarma, y al momento de que sonó la alarma se dieron a la fuga.
Por suerte solamente se llevaron lo que había en la billetera. Y del playero. Del playero y sencillo que tenían guardado también. Ahora actuaron con mucha violencia. Así mismo es. Sí, le golpearon mal. A los dos encargados. A los dos, sí. Hicieron acostar boca para abajo. Acostar boca para abajo. Y procedieron a abrir la puerta de la caja fuerte. Vinieron con escopeta, arma corta. Escopeta y arma corta, sí, así mismo. Ahora es difícil trabajar así en la noche. Así mismo, ya así como te estaba comentando hace rato, ya la estación que tenemos en Pirayú también había sufrido un asalto de la misma manera. Ahora, ¿cómo están planteando hacer de aquí a esta parte, trabajar todavía de noche, cerrar? No, y vamos a estar estudiando el tema del horario y la verdad que yo creo que se va a estar ya viendo. El baile es una de las actividades más completas y divertidas que puedes practicar, pues es un ejercicio excelente para la salud y una forma de entretenerse. Por eso en Tarde Noticias te enseñamos cómo combinar la diversión con la salud de la mano de Tatiana Maciel, creadora del baile fitness 360 grados cardio. No te despegues de las pantallas de C9N. Vamos a bailar hoy en Tarde Noticias. Sí, ¿qué ritmo es ese? No sé, ¿cómo se llama ese? No sé si Rodi sabe, ¿no? Hoy no vamos a entrar todos. Yo dije que era zumba, pero Hoy no enteramos todos. tiene nombre, pues. Sí, unas piruetas ahí que yo hago. Ahora, si vengo mañana o no, ese ya es otro. Ese detalle, Está ahí, sí. Yo ni intento lo hace que. Sí. Famoso. Normalmente no vengo. Jefe, sí, me sopló viento. Esa fue la excusa número uno. Pero está bien, hay que promocionar la actividad física, ¿verdad? Por salud. Vida sana. Por esa capoeira ya eso. Yo creo que es zumba, ¿verdad? No sé. Hay que mover el cuerpo. Bueno, vamos a seguir otros temas muy importantes que quedaron pendientes. El tema de la picadura del alacrán. Qué terrible eso. En Canindeyú, sí, tremenda. Estaba escuchando que la edad por ahí complicó un poco, pero más allá de la edad, creo que la asistencia tardía también de alguna manera. La falta de antídoto, no hay antídoto, no hay stock. Y en el interior, más todavía del traslado hasta un hospital de cabecera y luego hasta Asunción, hace que se pierda mucho tiempo. Hay que ver cuánto tiempo después ya fue trasladada. Imagínate, desde Mondonovo hasta Asunción, ¿cuánto habrá tardado en llegar el antídoto? Al lado de Santo Luguera hasta Mondonovo. ¿Hasta Asunción? Sí, de Mondonovo hasta Asunción. 24 horas dijiste vos, ¿qué se tardó? Sí, entre que se tuvo la picadura y llegó y falleció, tardaron pasar 24 horas. Las horas son claves para la picadura de animales ponzoñosos. Y todos dependemos de la donación del vecino país. ¿Por qué se lo puede que no tiene en su lista de prioridades? Dice que por la cantidad, por la poca cantidad, pero igual. Pero no es la primera vez que ocurre. Creo que un caso en Luque también se había dado hace algún tiempo y no tenían antídoto y se generó también todo un problema. Y habían dicho que iban a tener en stock para evitar situaciones claro similares. Que se tiene que tener porque se dan los casos, si bien no son frecuentes, ¿verdad? No es por eso que nos va a tener en stock, por lo menos en salud pública. La picadura de víboras, de alacranes. Sí. Hubo ya varios casos este año. Sí. Hay bastantes. Y alacranes, creo que estamos en época también. Y hablamos de una criatura que muchas veces no mide, lo escuché decir al papá que quizá no sabía ni qué era, obviamente que no sabía, ¿verdad? Pero viste su patio, juegan ahí en esa zona boscosa, ¿verdad? Y metió su dedito en una agujerita, tampoco ella sabía, ¿verdad? Es una criatura, eso ocurre en el interior, acá en Asunción que meten el dedo en el enchufe, están en pleno descubrimiento. Claro, por eso. Bueno, vamos a abordar y a debatir este tema también. Vamos a estar hablando de eso esta tarde. Bueno, Rolando, la audiencia es suya. Muchas gracias, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.